Hola Ara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Víctor, ¿qué tal andas? Bien, bien. Hoy perfecto porque te toca a ti. Venga aquí a ver qué me cuentas hoy. El capítulo 111 de Kubernetes en castellano. Exactamente. Pues vengo a hablar un poco del tema de cómo Kubernetes hace el scheduling de los distintos containers en los nodos y El scheduling, el scheduling. cómo alterar, sí, cómo dirías el scheduling de containers. Es la alocación, ¿no? No, tampoco. Esquetulamiento. Distribución, Distribución. la Venga. distribución de los containers y cómo se puede, o sea, las cosas que te permite hacer Kubernetes para alterar un poco ese, porque por defecto lo que hace es los va repartiendo en los distintos nodos según A cómo, voleo, ¿no? cómo le Sí. vayan viniendo. Y bueno, Eh, oye, ¿y por qué eso es importante? ¿Por qué harías eso? bueno, cuéntamelo tú, ¿por qué crees que puede ser interesante? No, no, cuéntamelo tú. Hombre, yo me Puede ser. imagino que hay varias razones, ¿no? O sea, porque a lo mejor... Hombre, siempre hemos hablado de que todo en Kubernetes es efímero, incluso los nodos, ¿no? Entonces se pueden caer, eso, entonces necesitas que, si vas a tener una aplicación con 3 instancias y no quieres que se muera, pues no puedes tenerlos todos en el mismo nodo, porque así siendo... hay que hacer un cambio de software o lo que sea, pues bueno, puede desaparecer, ¿no? Pero también hay más razones. Ujú. ¿Qué más puede ser? Bueno, vamos a ir viéndolas un poco según vamos viendo las distintas. Uno de los motivos para hacer esta sesión justo ahora es porque cuando hiciste el ejemplo del Helm chart la semana Sí, pasada, hablamos de ello. Ujú. salía como parte del template por defecto, salía pues algunas cosas que decían como Node Affinity, Node Selector, un poco para explicar qué es todo eso, ¿no? Sí, 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 sí. Pues bueno, vamos a empezar por el primero que se implementó en Kubernetes y el más sencillo y uno de los que en realidad es un poco más simplón, ¿no? Que es el Node Selector, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas, la mayoría de este tipo de cosas se basan en las etiquetas de los nodos. Como ya dijimos, los labels son una cosa que se puede poner a cualquier objeto de Kubernetes, incluido, incluido los nodos, ¿no? Entonces, Ujú. eh, yo tengo un clúster de Kubernetes que estamos viendo aquí, que tardará un poco porque Porque es de verdad, este es de verdad. no, y siempre cometo el error de crearlo en una región que me queda un poco lejos. Justo, porque no te cae muy bien, si te queda cerca de casa, no es... Y entonces Vale, eso, hay que atravesar unos pocos nodos de internet hasta llegar a mi clúster. perfecto. Vale, y El, está en GKE, ¿no? Y tienes sí, tres. Entonces, efectivamente, es un clúster de Google, de los managed clusters, los administrados por Google, que son Gkey, que bueno, administrado no es totalmente administrado, pero bueno, básicamente te administran, ayuda, ayuda. te ayudan, te administran lo que se llama el control plane, ¿no? Sí. El master el, bueno, tenemos tres nodos y he aplicado una de estas etiquetas que se llama GPU Ujú. y le he dado unos valores, ¿no? Y entonces esto es el primer ejemplo de por qué imagínate que tienes tres nodos distintos y esto Ujú. es falso, es totalmente falso, y uno de ellos tiene una GPU, ¿no? Y entonces hay ciertas cargas de trabajo que quieres asegurarte, porque son de Machine Learning o cosas parecidas, ¿no? Que quieres asegurarte que se ejecutan en el nodo que tiene la GPU para que sean más rápidos, para que funcionen mejor, ¿no? Vale. Entonces, para que vean estas labels, las creas tú desde la línea de comandos, ¿no? Pues, Sí, exactamente. Haciendo un kubectl label node, eliges el nodo que quieres no, y se lo aplicas. De todas formas, pondremos enlaces a la documentación de todo este tipo de cosas. pondremos. El- pues vamos a ver el primer ejemplo, que como he dicho es el más sencillo, lo primero que se implementó en Kubernetes y es bastante, bastante básico, ¿no?
Básicamente en tu definición de tu pod, que tiene todas las cosas habituales que tiene un pod, como el nombre del pod, cualquier etiqueta que quieras ponerle, luego una spec que tiene una serie de containers, en este caso tiene un único container que, como es un ejemplo, estamos usando un container de Nginx. Y aquí es donde defines que quieres que el scheduler de Kubernetes te lo ponga en cualquiera de los nodos que tenga esta etiqueta, que tenga la etiqueta GPU y que tenga el valor a yes, ¿no? Pues vamos a probar qué tal funciona. Voy a ver si... Espera un momentito. Bien, digo, habré limpiado el clúster. El clúster está limpio. Y entonces vamos a crear este objeto. ¿Qué ha pasado? Que no está, te está diciendo que no lo encuentro, ¿no? Prueba a darle, que lo tienes localmente, dale el punto barra al principio del fichero, pero no debería. Sí, no sé, no creo, no debería, ¿no? Pero bueno. No, que get apply, no, eso es apply. Eso es que el Kubernetes es Ay, apply. perdón. ¿Qué pasa? Gracias. Esto pasa, esto es normal. Bueno, hemos creado este pod y vamos a verlo. Bueno, vamos a recordar cuál era el nodo que tenía en GPU Yes, que era uno que termina en 0FMG. Entonces, si ahora hacemos que nos enseñe los pods, pero no indiquen qué nodo está, efectivamente, ahí está ejecutándose en el nodo que tiene esa etiqueta. Es una cosa muy sencilla, tampoco tiene... no tiene más ciencia. Y vamos a hacer un ejemplo de qué ocurre si el scheduler no encuentra, claro. Aquí hemos hecho otro pod y le hemos dicho que por favor nos lo ponga en un nodo que tenga la etiqueta workload y lo tenga al valor testing. Como hemos visto, vamos a ver que ninguno de esos nodos tiene. Y si no, se lo vamos a quitar rápidamente. Nadie tiene esa etiqueta, ninguno de los nodos tiene esa etiqueta, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Pues no. Parece que no ha habido ningún problema, ha creado el pod, pero ¿qué quiere decir que se cree el pod? Lo que realmente quiere decir es que ha creado el objeto, utilizando la API de Kubernetes, ha creado el objeto, pero ¿ha ocurrido algo? Si vemos la lista de pods, el estatus de este pod estaría pending, que quiere decir que el objeto está creado, pero que actualmente no está esperando a hacer el scheduling y así se va a quedar, Así se va a quedar hasta que la pongamos en la label. Exactamente. De hecho, si le haces un describe, creo que te dice el por qué, ¿no? Porque a veces, claro, bueno, es porque sabemos por qué falla, pero a veces falla y no tienes muy claro. El describe es bastante verbose de esa manera que te explica un poco. Lo tienes abajo. Aquí te lo dice. Ninguno de los tres nodos. Esto se quedaría así en pending hasta que apareciera un nodo que tuviera ese label, ¿no? Ok, pues como esto era bastante básico, se implementó algo un poquitín más inteligente, ¿no? Que es el Node Affinity, que realmente es como una extensión del Node Selector y que es lo que realmente se utiliza hoy en día, a menos que lo que necesitas sea tan básico como el Node Selector. ¿Qué es el Node Affinity? Es simplemente lo mismo, es la misma idea, ¿no? El developer que escribe la descripción del pod pone una serie de reglas para ver en qué nodo
lo ponemos, ¿no? Esto creo que lo he cambiado. Bueno, ahora retomemos. La diferencia, simplemente, dos cosas. Primero, que hay dos tipos de reglas. Uno que es required during scheduling, ignored during execution, que quiere decir que para qué es parecido al node selector. Esto es en el sentido de que si esas reglas no machean con ninguno de los nodos, se queda como pending hasta que esa regla exista. Y luego hay otro que es prefer during scheduling, ignored during execution, que quiere decir que si no existe ningún nodo, que preferimos ese nodo, ¿no? Pero que si no existe ningún nodo que cumpla esas reglas, pues que lo ponga en algún sitio. Que lo ponga en alguna parte, ¿no? También destacar que ahora mismo los dos son ignored during execution, ¿no? Que quiere decir que estas reglas no aplican. Una vez que ya está el pod puesto, no aplican. Se cambian las labels en los nodos o veremos también en los otros pods no se tienen en cuenta, no te lo cambian. Sí, efectivamente, la documentación oficial dice que en algún momento implementarán... Que si un caso ya me pasaría... ya si acaso implementamos... implementarán en algún momento, no sabe cuándo, pero implementarán que también se pueda utilizar, o sea, las reglas tengan que cumplirse incluso cuando el pod ya se está ejecutando, en el caso que la implementación sería, cuando eso ocurra, que si de repente una regla deja de cumplirse, pues quitarían ese pod quitarían el pod del nodo, ¿no? Y lo pondrían en otra parte. Pero en este caso todavía no está implementado, así que lo único que tenemos es el ignore during execution. En este caso require, hemos puesto, la diferencia es simplemente que las reglas pueden ser mucho más complejas, ¿no? Entonces tenemos que tienen que ocurrir dos cosas en este caso. Para que este pod tenga algún nodo, dice que tiene que haber un nodo que tenga una clave que se llame generic y que el valor esté en una lista, que en este caso es una lista de uno, pero podría ser una lista de varios elementos, o puedes decir cosas como que no esté en esta lista, o sea, la lógica... Es más compleja, ¿no? La lógica es más compleja. Y que tenga una clave que se llame GPU y que simplemente la clave exista, ¿no? Aquí no le estoy diciendo que tenga ningún valor específico, simplemente que tenga esa clave, ¿no? Vale, se le puedes pasar varios aquí un poco. Y tienen que cumplir todos, ¿no? Aquí en este caso. Exactamente, tiene que cumplir todos. Vamos a ver. Como vemos, solo hay un nodo, vamos a poner... Solo hay un nodo que cumpliera esas dos reglas, ¿no? Que es este, porque tiene efectivamente, aunque tenga GPU o no, tiene esa label y tiene el valor que estamos pidiendo para la label generic, ¿no? Vamos a acordarnos, es el que acaba en M3. Vamos a limpiar un poco esto. Y esto se llama... Y vamos a ver dónde lo ha colocado. Está creando el nodo todavía, pero lo ha creado donde habíamos dicho, que era en el M3. Como vemos, el pending sigue pending. Se va a quedar así hasta claro, que... Pero solo habías dicho que tuviera GPU, no que pusiera sí o no. Exactamente. Muy bien. Muy bien. ¿Algún comentario por ahora? ¿Alguna duda? No, muy bonito. Una pregunta. Habías comentado que es el require y el prefer, ¿no? Si es el prefer y tienes varias expresiones, ¿te lo pone en el que tenga al menos alguna? ¿O? Sí, te lo voy a enseñar ahora con el siguiente ejemplo. Me alegro que me hagas. Tenemos un ejemplo para prefer, ¿no? Y entonces, en este caso estamos diciendo que las reglas son donde preferimos que no lo ejecute, ¿no? Pero que si no existe ese nodo tampoco pasa nada. Y entonces lo que ocurre en prefer es que tienes que añadir reglas y a cada regla le añades un peso, ¿no?
un peso que va del 1 al 100. Y básicamente lo que te estoy diciendo es, venga, esta regla tiene un peso de 1 y quiero que sea que lo mismo que habíamos puesto antes, ¿no? Que la label generic tenga el valor prefer. Y ahora digo, también con el mismo peso tengo otra regla que me encuentre un nodo que tenga un label que se llame no existo, que evidentemente no la tenemos, ¿no? Es un ejemplo para que esta regla no la va a matchear y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, lo que hace el scheduler de Kubernetes en este caso es que para cada regla, si hay un match, lo multiplica por el peso que le hayas dado, ¿no? Y va haciendo una suma por todos los nodos y el nodo que gane, el nodo que tenga más números. Más, exactamente, el que tenga el número más alto al final de esa ejecución, pues es el nodo al que intenta asignarlo, ¿no? En este caso, pues lo debería poner en el mismo nodo que tenemos el otro, porque es el que va a tener Es el único que va a dar un punto ahí. Un punto, va a tener algún punto, ¿no? Entonces vamos a probar esto. Vamos a mover esto un poquito para acá. Vemos que efectivamente lo ha puesto en el mismo nodo. En el caso de, como hemos dicho, en el caso de prefer, exactamente, no todas las reglas tienen que matchear y de hecho, si ninguna regla se cumple, pues buscaría cualquier otro nodo que fuera posible, ¿no? Muy bien. Y me imagino que si, bueno, a veces seleccionas el nodo no quiere decir que pueda ejecutarlo ese nodo, ¿no? Porque puede que necesite más recursos de los que hay disponibles. Pasaría al siguiente en la lista por orden de peso, ¿no? Sí, ese es otro tema que podemos hablar a lo mejor en el próximo capítulo de qué pasa, ¿no? Con los recursos de cada nodo Sí, pero también puedes especificar otras cosas que influencian en si un pod se instancia o no en un nodo. Pero bueno, esto al menos veo que lo que es una manera de expresar tus preferencias, ¿no? Pues muy bien. Lo siguiente que tenemos, el Pod Affinity. Pod Affinity es, en este caso, hasta ahora hemos dicho dónde nos gustaría, en qué nodo nos gustaría, basado en unos labels, en qué nodo nos gustaría que estuviera nuestro pod, ¿no? En algunos casos es un poco, o sea, te da igual en qué nodo sea, lo que te interesa es que tu pod se ponga en el mismo nodo que otra serie de pods, por algún motivo, o al contrario, ¿no? Que no coincida con otros pods en el mismo nodo, que sería lo que se llama pod affinity. ¿Por qué podríamos querer que dos pods, por ejemplo, se ejecuten en el mismo nodo? ¿Por qué? Pues no sé, porque son amigos y van juntos de la mano. Pues no lo sé, seguramente por limitar las comunicaciones que a lo mejor tengan que tener. Exactamente. Muchas veces son temas de latency, ¿no? Y en el caso de Pod Affinity, ahora veréis que las reglas son un poco distintas y están muy enfocadas al tema del network latency. También yo normalmente lo he visto más usado como anti-affinity, ¿no? Que ahí es más, el caso de uso es más habitual, ¿no? Que es que no quieres que poner los dos, si tienes dos copias por availabilidad, no las quieres poner en el mismo sitio, ¿no? Pero sí también hay affinity. Sí, todas estas reglas de affinity son de affinity anti-affinity. Puedes decir qué cosas quieres que vayan juntas, qué cosas no quieres que vayan juntas, o en qué nodo quieres poner una cosa, o en qué nodo no quieres poner una cosa, ¿no? También, probablemente, antes de lo de pods, una cosa que a gente se le puede ocurrir y decir, pues esto lo hago con Affinity Rules, que es poner un pod en cada nodo, ¿no? Que hay una manera mucho más fácil de hacer eso, o específica para hacer eso, que es el daemon set, que no hemos hablado de ello, pero que si os interesa,
no tires por esta zona de decir, bueno, vamos a poner uno en cada nodo, sino que el daemon set ya te lo hace eso automáticamente. Sí, además el daemon set tiene un valor Otras añadido cosas. que tiene otros valores añadidos, entre otras cosas, por ejemplo, es que muchas de estas reglas no aplican, ¿no?, a los daemon sets, ¿no? Sí. Porque el daemon set es para algo que realmente necesitas en cada nodo, entonces muchas de estas reglas no les afectan. Bueno, vamos a ver el pod affinity. En este caso tenemos dos pods, claro, para hacer el ejemplo. Y digamos que estos dos pods, tenemos una aplicación que es un backend y un frontend, en este caso estoy utilizando Nginx por sencillez, pero que se comunican bastante y quieres tener una serie de reglas que te las pongan o en el mismo nodo, o en la misma región, o en la misma zona dentro de la región. Entonces, por eso muchas de esas reglas van con las labels que las clouds ponen directamente a los nodos, ¿no? Si vemos, esto va a ser larguísimo, pero... Bueno, y que hay que ir con cuidado, que aparte de eso también hay que ajustar los servicios para que estén configurados para que te vayan al nodo más cercano, más que beneficiar el load balancing. ¿De acuerdo? Como veis, aquí es un chorro de cosas, pero todas estas labels las pone automáticamente, en este caso Yiki, ¿no? Y alguna de las cosas que te pone, por ejemplo, es el tipo de instancia, te puede decir el sistema operativo que lleva, por ejemplo, te pone la región, que es importante, y te pone, por ejemplo, el hostname. En este caso, una regla muy típica de cosas es, por ejemplo, que estén en la misma región. En mi caso, los tres nodos están en la misma región, así que no puedo usar eso como ejemplo porque daría igual, están los tres en la misma región. Así que les voy a decir que estos dos pods me los ponga en el mismo hostname, ¿no? Como ejemplo. Entonces, básicamente, el pod affinity es una relación de un pod frente a otro que ya está puesto en algún nodo, ¿no? Es algo de que tú quieres ponerte con ese nodo o con ese pod o no, en el anti-affinity. Entonces, este pod no tiene ninguna regla, el primer pod no tiene ninguna regla, simplemente tiene una serie de labels que se llama backend y el container Nginx. El segundo es el que digo, por favor, pónmelo en el mismo hostname, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? El tema es que te dice, primero, lo que es lo mismo, pod affinity o anti-affinity, igual que en el node affinity es required during scheduling y not during execution, también existe prefer, en este caso, que no vamos a ver ningún ejemplo, pero bueno, funciona igual que el nodo. Entonces, con un label selector dices cuáles son los pods en los que te quieres fijar, ¿no? Cuáles son los que normalmente es un servicio en general, ¿no? Entonces, yo quiero que de todos los pods que encuentres, que sea backend service, intentes ponérmelos en este caso requerido, ¿no? Pero me los pongas en el mismo hostname y se hace así con un poco de la topología, ¿no? Que elijas un label que matche. Puede ser eso, puede ser la región, puede ser cualquiera de los labels que tengas y que sobre todo eso, es mucho de intentar o bien que no estén en el mismo nodo con anti-affinity o que estén en la misma región por temas de network latency, ¿no? Pues, a ver, ¿cómo se llaman estos pods? Pod affinity frontend, backend, vale. Entonces, en teoría, si yo aplico esta descripción, debería ponerme los dos en el mismo nodo. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Aquí. Pod affinity. Efectivamente, no lo ha puesto. El M3 es popular. El M3 es muy popular, es muy popular. No lo ha puesto en el mismo, ¿no? En el caso de que tuviéramos un clúster multiregión y quisiéramos que estuvieran ciertos nodos en la misma región, pues utilizando esa otra label, pues haría lo mismo, ¿no? Con un poco más de libertad porque no sería el mismo. Claro.
Muy bien, pues solo nos queda un ejemplo, que son los taints y tolerations, que es un poco parecido, pero con un twist, ¿no? Con un cambio. ¿Por qué puedes necesitar un taint? Que, Bueno, los taints sí que son más dinámicos, ¿no? O sea, puedes hacer un taint de un nodo y también puedes ignorarlo, ¿no? O sea, también es un poco más... claro, eh, es eso, pero bueno. más o menos. La diferencia entre los taints y los tolerations es un poco parecido al node affinity, ¿no? Son una serie de reglas Sí, que se pone a un nodo y que tú tienes que poner en tu pod, que las cumples o no para ponerte. La diferencia es que cuando vimos el ejemplo inicial, por ejemplo, el ejemplo del node selector, que es más sencillo, entonces más fácil de ver, yo decía que este pod tuviera este valor, o sea, el nodo tenía que tener este valor en GPU para que este pod en particular se pusiera en ese nodo. sí. Pero eso Es no quiere, un requisito, ¿no? es un requisito, pero no quiere decir que cualquier otro pod que no tenga esta regla no se vaya a ejecutar en ese nodo. Entonces, Sí. en este caso, por ejemplo, imagínate que tienes un nodo que tiene una GPU que son muy caras, si alguna vez ponéis una GPU en la cloud, Enormes. la factura os va a subir mucho, cuidado con eso. Entonces, claro, no te gustaría que pods que no necesitan una GPU empezaran a cargar ese nodo porque en realidad podrían estar utilizando otro nodo más general y reservar ese nodo para las cargas que realmente necesitan GPU. Claro. El node selector no lo arreglaría, porque el node selector, este obligaría, por ejemplo, que este pod se ejecutara allí, pero podría venir cualquier otro pod que no tenga ninguna regla y ponerlo ahí y cargar ese O nodo. tendrías que poner en cada pod reglas que pongan no, GPU No. no. Entonces, bueno, eso sería un follón, ¿no? Si tienes que luego empiezas a meter lo mismo con SSDs y cosas así, pues acabas un poco de reglas muy complicadas. Entonces, claro, entra en juego el tema de los taints, ¿no? Los taints es... yo como administrador de mi clúster de Kubernetes decido que quiero reservar este nodo solo para cargas que necesiten una GPU, ¿no? Evidentemente todo esto es un poco a nivel de trusting, ¿no? Pero esa es la regla, claro, porque luego todo el mundo puede poner Sí, sí. la regla que quiera, ¿no? Sí. Es para Pero evitar errores, ¿no? Pero para no, evitar errores. no mala fe. Exactamente. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿No? Pues aplico un taint a mi nodo, ¿no? En este caso le estoy diciendo que me aplique al nodo particular el que hemos dicho que tiene esta label también, 0fmg. Un taint quiere decir que todos los pods que quieran entrar en ese nodo y solo los pods que vayan a entrar en ese nodo tienen que tener un toleration, lo que se llama un toleration en su definición, que cumpla esta serie de reglas, ¿no? En este caso, en los taints y no toleration sí existen dos cosas que funcionan. Una es no schedule, que es que que si todavía está pending, no te lo vaya a poner en ese nodo, pero también existe no execution, ¿no? Que si tú pones un taint a un nodo que ya tiene carga ejecutándose y la carga que se estaba ejecutando no cumple esa regla, lo que va a hacer Kubernetes es quitar esos pods de ese nodo y ponerlos en otro sitio, ¿no? Y bueno, y todo esto va también un poco con la idea de que nunca tienes que pensar que tu pod nunca va a morir, ni lo van a cambiar de sitio, porque todo esto funciona con esa idea, ¿no? Entonces, voy a borrar el del node selector que teníamos. Lo he llamado igual. A ver, el selector, vamos a ver el de... Entonces, básicamente en este spec, que es la misma que tenía antes, digo node selector. Esto lo he dejado porque sí, pero bueno. Pero lo puedes quitar, ¿no? Claro, sí, lo puedo quitar y no, porque si no me lo puede hacer scheduling en otra parte, ¿no? O sea, esto es más de aceptar un pod.
Y digo que acepte, que tenga una serie de reglas, que sea una toleration, ¿no? Y la toleration tiene que hacer un match perfecto con la que tenía, ¿no? En este caso era la GPU tiene que ser yes y el efecto era no schedule. O sea, quieres decir que necesitas los dos. El primero te dice ponlo en uno que tenga GPU y el segundo te dice que lo puedes poner. Que lo puedes poner. Incluso si tiene una time de no schedule, ¿no? O sea, la combinación de las dos te aseguras que acabe allí, ¿no? Sí. Vale. Vamos a probar esto. A ver, esto de los times y de las tolerations, straightforward, o sea, fácil de entender, lo que se dice fácil de entender. Un poco, No es. lo han complicado un poquito. Sí, yo creo que también ahí se nota un poco eso, que es una comunidad muy grande, que incluso a pesar de que tiene procesos muy definidos de diseño y de cómo entran las cosas, al final es una comunidad muy, muy grande sí. y se nota que hay cosas que se han creado sí. en versiones muy anteriores, otras... Sí, esto es relativamente reciente, ¿no? El tema de los tolerations y los times. Entonces, un poco de... Hay que bailar sobre lo que ya habría antes. Venga, dale a la play. Este se llama Nginx, para que nos salga la lista entera. Efectivamente, no lo ha puesto en su sitio. Podemos probar a... antes de terminar, vamos a borrarlo y vamos a quitar a lo mejor este toleration, ¿no? A ver qué pasa. A ver si nos deja o no nos deja. Bueno, que esto es lo que ya tenías antes, ¿no? Sí, podría haber cogido el otro, la verdad. Sí. Muy bien, lo ha creado y vamos a ver qué ha pasado. Pending, ¿no? Sí, se ha quedado pending porque hemos dicho, quiero un nodo que tenga la etiqueta GPU yes. Solo tenemos un nodo que cumplía esa opción, pero ese nodo tenía un taint y no he creado una toleration equivalente que nos permita entrar en ese nodo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, si vemos ahí todos, vemos los que están ahí pending, ¿no? Y todos los que están ejecutados sí. Ahí. Una cosa que no sé si vas a cubrir, pero que creo que vale la pena porque está relacionado. Hemos dicho antes. Yo ya he terminado. ¿Tú ya estás? No. No has terminado. Toco una cosita más antes de irnos. Que te quería preguntar, que si nos lo puedes enseñar, que es, vale, ahora mismo es difícil hacer, como es en ignore during execution, ¿qué pasa, no? Si tengo que cargarme un nodo porque tengo un problema con esa máquina o que sea, o la quiero cambiar o quiero hacer un upgrade del sistema operativo, hay un comando que es bastante útil que es el drain, ¿no? Que básicamente utiliza taints por detrás, pero entonces tal vez podemos hacer un drain de del nodo popular. Del nodo popular y a ver qué pasa, ¿no? También que nos enseña que Kubernetes de por sí no distribuye la carga, ¿no? O sea, depende mucho de las reglas y luego eso ya lo miramos en otro sistema. Venga. Pues nada, es así fácil Kubernetes de drain. Y quiere decir, ¡oh! No, eso ha funcionado. Oh. Eso sí. Sí, lo único que te dice es que tienes ahí unos pods que no están... Exactamente. Lo que te estaba diciendo es que hay algunos que no... Bueno, todos los que has creado, ¿no? No se van a rehacer, porque como es un pod solo... Entonces, si haces un get pods, ¿qué pasa? A ver si me puedes con output white. ¿No ha funcionado? No, yo pensé que esto me pasó a mí en el examen, que lo sepas. Pero que hay que hacer un force para hacer un override. Entonces, si haces lo mismo, o sea, esto no lo tenías que hacer. Eso lo que pasa es que como no hay ningún otro objeto de Kubernetes que se preocupe de ponerlos en otro lado, ¿no? Que sea un replica set, un replication control o algo así, se te está diciendo, se van a morir, si los quitas se van a morir.
Pero bueno, para que veáis que sabe hacer eso. Si le haces un force, lo que va a hacerse estarían como, pues no sé, si se quedarán como pending o simplemente se quedarán como parados, seguramente. Ups. Bueno, otra de las cosas que pone... Estarán en ello, estarán en ello. No pasa del día de mañana, pero bueno. A lo mejor esos hay que matarlos a mano. No, Interesante. No te hace interesante, nada. interesante, bueno. Entonces, esto funciona mejor si tienes Sí. replica sets, que te los reponga. Bueno, ¿decías otra cosa? Otra cosa, que eso, por ejemplo, te está diciendo, incluso en el drain, el Fluentd, que es un daemon set, ¿no? Los pods que vienen de un daemon set, te los ignora, ¿no? O sea, por defecto no te... A ver si está fallando por eso. Pues, prueba a ponerle ignore daemon sets. No dudo. Querías hacerlo más corto. Hasta que no diga ok, no lo sabes. Nada, no te dice. No, ya está. Ahora sí. Eso, ahora sí. Ahora Está ya sí. evicted. Ahora sí, sí. Yo, cada vez que le dice error, no lo hace. Te lo pone cordon, que quiere decir que no puedes ponernos, pero los otros no te los hacen el eviction. Y bueno, eso se está cargando incluso cosas que estaban ahí como lo de Metrics Server y eso, que eran de System, ¿no? Y cuando acabe, pues veréis que ya no quedan ahí, ¿no? Y si tuvieras un replica, pues tener otro. Pues ahora sí que ya estamos. Pues muy bien. Bueno, y Pues vale, lo de Drain Node es muy útil cuando necesitas o hay un nodo que te está fallando porque el por lo hardware que que te sea. tiene detrás está fallando o por el motivo que sea. Siempre puedes hacer esto y una vez que ya está todo fuera, pues ya puedes matar el nodo, reemplazarlo por otro, hacer lo que Vale, necesites hacer como administrador. perfecto. ¿Y se puede ver fácilmente si un nodo tiene un taint? Desde el nivel Sí. 1. Si hacemos, vamos a ver, este era el que tenía la GPU Yes, este era el nodo que habíamos hecho un taint. Si hacemos describe del nodo, podemos ver que por aquí, ¿dónde está? ¿Estoy donde tengo que estar? No. Tiene que tener Un poquito aquí más una para arriba, ¿no? etiqueta de Por ahí está. taints. Aquí está Taints. el... Sí, perfecto. Muy bien. Y eso es todo lo que tenía por hoy. Pues muy bien. Muchas gracias, Aray. Nos vemos la semana que viene. Venga, chao, chao. Hasta luego.